El trabajo en realidad parte bien circunstancialmente porque Ronald estaba trabajando directamente con Enrique en la configuración general de la curatoría de la Bienal en torno a esta obra que es el monumento a Pedro Aguirre Cerda del escultor Lorenzo Berg, una obra del año 1961. Yo entro como de refilón a propósito del encargo del soporte del libro para ser expuesto aquí en el museo, y eso me permitió conocer a Ronald y ponerme a trabajar con él en la edición del libro, qué es lo que se iba a mostrar, cómo se iba a mostrar, qué aspectos eran los que se iban a poner en mayor relevancia, y en conjunto con eso asociar un conjunto de otras actividades en torno a la experiencia de mostrar el libro acá en el museo. La obra es una obra bastante importante, pero que de algún modo u otro ha sido bastante poco visibilizada. Yo creo que la exposición de este libro en este contexto permite justamente volver a poner en escena la necesidad de, primero, valorar y segundo, ver qué hacer con un proyecto que quedó inconcluso. Este proyecto es del año 1961 y que por motivos de distinta naturaleza, también de orden municipal y político incluso, no logró constituirse en su totalidad. Hay una parte de la obra que no se realizó, que es justamente el centro, que es la llama, la de fuego, ¿no? La gran escultura de 10 metros hecha de metal. Y que, bueno, no se logró hacer porque no hubo acuerdo y la obra quedó ahí y se instaló frente a la obra, al remate del eje Bulnes, del Paseo Cívico, una obra figurativa, conmemorativa también al presidente Pedro Aguirre Cerda, pero que no tiene nada que ver con la obra original, una obra que por lo demás es una obra inaugural porque plantea justamente la posibilidad de instalación de lo que vendría a ser el código del land art en un contexto además urbano y en un lugar con una resonancia simbólica muy fuerte, porque justamente está emplazado entre el eje de los ministerios, que es el eje cívico, que tiene su inicio en la Moneda y que tenía su final en el edificio que vendría a haber sido el Congreso Nacional. Frente al Congreso Nacional aparece, ¿no es cierto?, esta obra constituyéndola como un gran centro simbólico de lo cívico, pero asociado a una condición de territorialidad chilena muy fuerte. ¿En qué sentido lo digo? En la materialidad. La obra está constituida por 7 grandes bloques de granito vivo, con un promedio de altura de 4 metros, un espejo de agua, que es lo que sostiene en todo orden de cosas estos 7 bloques, y en el centro una gran escultura en fierro, metálica, que era una escultura además mecanizada, que giraba, y que viene a representar el fuego. Es decir, tenemos la piedra, tenemos el agua, tenemos el metal y tenemos el centro de lo que en términos simbólicos vendría a ser incluso el origen de lo que es la misma arquitectura, el fuego, ¿no? Lo que se muestra es el libro, que en estricto rigor es un homenaje que le hace Ronald Kay, el autor, a este trabajo de Lorenzo Berg. Un libro que es un relato, es la narración de la gesta que significó el hacer, el construir la obra. Estamos pensando que para la época desplazar estos 7 grandes bloques era una proeza no menor. Y en ese sentido, la historia oculta de cómo se llevó a cabo esta performance urbana es lo que está contenido en este libro. Es un libro lineal, es un libro que se despliega en una extensión aproximada de 50 metros lineales, donde hoja a hoja se va articulando un solo gran paisaje, que es un solo gran paisaje de piedras, en definitiva, que, como en uno de los capítulos que el autor titula Ver bailar las piedras, ¿ah?
y por lo tanto es una narración cinética, es una narración que se va articulando en la medida que uno va avanzando por este gran desplegable y que, insisto, constituye un horizonte paisajístico que también tiene resonancias simbólicas en el entendido de que es el horizonte de Chile, ¿ah? Lo longitudinal y lo continuo, en una configuración de diagramación del libro donde hay características espaciales y temporales, y me atrevería a decir que también incluso sonoras, en el espaciado, en lo blanco, en lo gris, etcétera, que hacen que el recorrerlo aquí en el museo constituya una experiencia, y esa experiencia termina con dos textos a modo de epílogo, que es el propio de Lorenzo Berg, la memoria del proyecto del 61, y un texto crítico de Ronald Kay. Bueno, el encargo era cómo mostrar este libro y por lo tanto el soporte, desde un punto de vista museográfico, tenía que cumplir con una serie de requisitos, ¿no? Lo que se muestra es el libro, y el soporte, ojalá, en su estética de la desaparición, casi no irrumpa, ¿no?, en contrapunto a lo que es el contenido del libro. En ese sentido, hicimos una serie de prototipos de plintos, evaluamos alternativas de materialidad, madera, en fin, y optamos finalmente por trabajar con aquel material que es más familiar para los mismos estudiantes. Los estudiantes son estudiantes de cuarto semestre de la Escuela de Arquitectura y de la Escuela de Arquitectura del Paisaje de la Universidad Central, y por lo tanto su área de competencia, de dominio material, el cartón es fantástico. El cartón, en ese sentido, permite una construcción con ciertos niveles de precisión, fáciles de hacer, rápidos y fáciles también de llevar, de montar, etc. Y desde un punto de vista significativo, Roland estaba bastante contento del hecho de que su libro fuera sostenido por el trabajo de estudiantes. Un trabajo que por lo demás partió en la misma universidad con una conferencia sobre el libro, que se planteó básicamente como un diálogo, un conversatorio con los mismos estudiantes, donde salieron temas muy interesantes. Por ejemplo, la necesidad de hacerse cargo. O sea, la universidad tiene hoy una serie de edificios corporativos y de aulas en torno a este monumento. Y por lo tanto, los que realmente debiesen, de alguna manera, intentar hacerse cargo respecto de qué es lo que hay que hacer con eso, somos nosotros. Y yo creo que ese fue un poco el guiño que hace Ronald Kay, o que las circunstancias permiten que nos encontremos en este momento, y le haga la pregunta a los estudiantes y a los profesores que estaban ahí, bueno, ¿cómo pensamos esto hoy en día con las complejidades urbanas, con el uso del espacio público que evidentemente en 50 años ha cambiado mucho en su carga, reconociendo el rol de las comunidades en torno a este barrio? En fin, hay, yo creo, la oportunidad de instalar en la escena una serie de reflexiones respecto de cómo entendemos hoy en día el patrimonio, la importancia que tiene que tener el arte urbano, la complejidad urbana en que se implanta, y bueno, de qué manera en conjunto somos capaces de hacernos la pregunta respecto del patrimonio, su intervención y en este caso cómo se completa.